Buenos días, gracias por estar aquí. A mí me toca hablar del aspecto inflamatorio. ¿Qué tiene que ver la inflamación con la fibrosis o con la regresión de la fibrosis? Bueno, sabemos que hay un punto de no retorno, de no regreso, y eso es algo en lo que estamos trabajando para poder definir hasta dónde nuestro paciente puede ser reversible el daño o no. Los objetivos que vamos a revisar es la disfunción inmune asociada a la cirrosis, la inflamación sistémica, consecuentemente una inmunodeficiencia conforme avanza la enfermedad, qué es el inflamasoma, en qué etapa de la cirrosis ocurre todo esto, qué pasa con el enfermo que está ya demasiado enfermo y que tiene ya las complicaciones de agudo sobre crónico, acute on chronic liver disease, y las complicaciones eventualmente y mortalidad. Bien, esta diapositiva a mí me parece muy ilustrativa porque nos muestra cómo se va instalando en el paciente cirrótico la disfunción inmune. Inicialmente, en la salud, no tenemos disfunción inmune y todo funciona bien. Conforme avanza el tiempo en el cirrótico ya compensado, es cuando vamos teniendo la diferencia. Aquí en verde está marcado el estado de inflamación, la disociación y la descompensación de la cirrosis, y vean cómo aquí la inflamación es muy marcada. Conforme va pasando el tiempo y el paciente empieza a descompensarse, entonces empezamos a tener lo opuesto, un estado de inmunodeficiencia. Siempre hemos sabido que el paciente cirrótico se infecta más fácilmente, que tiene complicaciones más fácilmente, que se van en cascada en un momento dado. Entonces debemos de reconocer en qué estadio está, porque aquí es cuando muchas veces nos llegan los pacientes. A veces el paciente ignoraba que tenía cirrosis y nos llega hasta que tiene un acute on chronic liver disease. Bueno, los fenotipos predominantes en cada uno de estos estadios, aquí tenemos que las citocinas juegan un papel sumamente importante. Tenemos aquí predominio de las citocinas proinflamatorias en la fase de inflamación, que luego bajan ya en la fase de inmunosupresión. También las citocinas que tienen un papel regulatorio o antiinflamatorio, como IL-10, TGF-beta, al principio están bajas y posteriormente aumentan. La fagocitosis inicialmente es totalmente normal, pero conforme avanza el tiempo, el paciente va siendo más inmunodeficiente y entonces se va manifestando. También tenemos, por supuesto, la parte genética, la parte de HLA, que está relacionada, y la expresión negativa de algunos de estos reguladores. El mecanismo de la inmunodeficiencia en el paciente cirrótico, vemos cómo puede ser a nivel hepático nada más, y ya en posición más avanzada a nivel sistémico. ¿Qué pasa en este mecanismo? Bueno, sucede que el sistema retículo endotelial principalmente está en el hígado, y entonces empezamos a tener una serie de consecuencias, por ejemplo, por hipertensión portal, daño de las células de Kupffer, menor aclaramiento de patógenos que llegan por la sangre y menor síntesis de proteínas. Entonces todo esto va haciendo en consecuencia disminución de la opsonización y mayor daño. Y bueno, en esta diapositiva vemos cómo quizás, perdón, no se alcanza a leer muy bien, pero son las consecuencias a diferentes niveles, precisamente de la situación sistémica de las células inmunes, tanto los macrófagos como los linfocitos, como los neutrófilos, cómo van aumentando el daño y siendo cada vez más difícil que se resuelva una situación del medio ambiente que quizás a otras personas no les hace daño, pero el paciente cirrótico sí les hace mucho daño. Aquí tenemos el balance de la cirrosis. Aquí tenemos el aumento en la permeabilidad intestinal del lado izquierdo. Tenemos los DAMPs y los PAMPs. Los DAMPs es precisamente donde empieza la inflamación estéril. Aquí no hay infección. Estos son
detritos, es un hepatocito que muere en apoptosis y entonces se genera toda una cascada de eventos, pero inicialmente no hay infección. A todos nos habrá tocado que tenemos un paciente cirrótico internado y todos los cultivos son negativos. A veces decimos, no, es un error, pero muchas veces no es un error de laboratorio, simplemente es inflamación. Ahí tenemos como el sensor de las células se va alterando y del otro lado tenemos los PAMPs. Los PAMPs son los patógenos moleculares, ahí sí ya hay infección, ahí sí ya tenemos translocación bacteriana y todas sus consecuencias. Entonces aquí tenemos el inicio del inflamasoma. Es un hepatocito que muere en apoptosis, se empiezan a producir los DAMPs, en donde la inflamación es estéril, y se activan las citocinas y tenemos la inflamación estéril que luego se va a perpetuar con otras células. Entonces esto es un mecanismo que poco a poco se va produciendo. Este es uno de los inflamasomas por excelencia, el receptor que reconoce patrones, y aquí tenemos cómo se activa con la muerte celular por apoptosis, y luego tenemos abajo otras células, y luego tenemos las cascadas vía caspasas que se activan, las interleucinas proinflamatorias, las células estelares. Entonces vemos que todo esto está muy de la mano con la producción de la fibrosis. ¿En qué momento es el punto de no retorno? ¿En qué momento va bajando la inflamación, se produce la inmunosupresión y ya no hay marcha atrás? Aquí tenemos otra diapositiva que nos muestra lo mismo. Aquí está el inicio del daño, cómo se perpetúa en las células de Kupffer. Las células de Kupffer empiezan a producir citocinas antiinflamatorias, la IL-10 y otras. Acá tenemos el hepatocito y acá tenemos la célula estelar, cómo está activada con la producción de todas las citocinas que regulan y que producen fibrosis. ¿En qué momento esto es ya no retornable? Aquí tenemos la célula estelar y acá tenemos la producción de la fibrosis que nos hablaba el doctor Kersenovich. Entonces esto es algo íntimamente relacionado. Hay otra serie de células que son muy importantes como los fibrocitos. Los fibrocitos portales son muy importantes porque tienen una participación en la producción de la fibrosis. Fíjense cómo acá abajo, independientemente de cuál sea el daño, sea alcohol, sea virus, cuál sea el daño. Y vean toda la lista de citocinas que pueden participar, tanto las profibrogénicas como las antifibrogénicas. Aquí tenemos los dos estadios en la producción de la inflamación, la activación del inflamasoma que les mencionaba. En el estadio 1, en el estadio 2 es cuando se activa vía caspasas, y todo el torrente de citocinas proinflamatorias, independientemente de la causa del daño. Ahí tenemos hepatitis alcohólica, hepatopatía NASH, cómo se activan los toll-like receptors y otra cascada de vía caspasas, como les decía, interleucina IL-1, los receptores respectivos, etcétera. Cuando el hígado está en estrés importante, cuando hay un estrés importante en los hepatocitos, sabemos desde hace muchos años que el colangiocito entra a formar parte. De hecho, el colangiocito se convierte en hepatocito para sacar adelante la tarea. Es decir, puede regresar y volver a madurar como hepatocito. Entonces, por ejemplo, en los problemas de vías biliares o incluso en los problemas que son de hepatocito, en las biopsias hepáticas recordarán cuando el patólogo nos dice hay proliferación de conductillos. Esa proliferación de conductillos es exactamente lo que está ayudando a tener más hepatocitos y a poder ayudar a sacar un poco adelante la tarea. Aquí vemos cómo, perdón, I'm sorry. Podemos, aquí está, vemos el punto de la progresión y el punto donde todavía hay regresión. En ese punto es donde quisiéramos actuar.
quizás en el paciente cirrótico que es F3, probablemente el F4 ya está demasiado avanzado y aún en F4 algunos de ellos pueden regresar. Esta es una publicación que hicimos en nuestro grupo en donde estudiamos algunas citocinas en sangre periférica en pacientes con diferentes hepatopatías y vean cómo la columna del lado izquierdo en cada una de las citocinas que medimos está muchísimo más alterada. Esos son los pacientes con hígado graso no alcohólico, o sea, la inflamación y toda fue estadísticamente significativa en la medición de estas citocinas. ICAM, IL-1, TGF-beta, el factor derivado de plaquetas, el Vascular Endothelial Growth Factor, todos están más alterados en el paciente con hígado graso. La inflamación sistémica que tiene el paciente con hígado graso es muy, muy potente. El origen del miofibroblasto, que ya nos mencionaba el doctor Kersenovic, este artículo me pareció interesante porque vienen todas estas moléculas que están asociadas con el cambio fenotípico de la célula estelar a miofibroblasto para producir fibrosis. Este es un tema muy, muy interesante que el doctor Kersenovic ya nos acaba de explicar. Ahora, cuando ya nos volteamos un poco la clínica, ¿qué está pasando con el enfermo? Bueno, aquí les muestro nada más algunas clasificaciones del acute on chronic, como con las diferentes clasificaciones se puede señalar la sensibilidad y especificidad de las puntuaciones con CLIF-SOFA, y ahí tienes la sobrevida o la mortalidad a los 28 y a los 90 días. Entonces, cuando ya estás en la clínica viendo pacientes, entonces tienes una serie de factores que identificas que está pasando algo de manera sistémica. O sea, no nada más el hígado está enfermo, sino que tenemos que el riñón también enferma, puede tener un daño primario o puede tener un daño secundario, ya la creatinina empieza a elevarse, entonces ya vemos que ya las cosas se están complicando. La coagulación se altera, la función respiratoria también. Y bueno, sabemos que las infecciones es un problema muy, muy severo. Y aquí tenemos lo que pasa, que es de todos ustedes conocido, el exceso de disfunción circulatoria, la inflamación, cómo se altera, cómo empiezan a retener sodio, cómo empezamos a ver afección del hígado, del cerebro, con una vasoconstricción, vasodilatación esplácnica y vasodilatación en órganos blancos, como el cerebro, el hígado, el riñón, las glándulas adrenales, el intestino. Entonces, bueno, pues tenemos todo este complejo, de sucesos en donde el paciente pues está cada vez más grave y es muy difícil que esto retorne. El cambio, le estoy aplicando a uno y se me cambia la diapositiva, perdón. El cambio de microbiota, que también lo hemos escuchado, perdón, es que creo que ya no funciona bien. Uy, a ver. Bueno, voy a irme entonces a las últimas diapositivas en donde la descompensación hepática nos está mostrando que ya hay una hiponatremia, el paciente está hipotenso, tiene una disfunción circulatoria, y luego tenemos toda la serie de alteraciones como la sepsis del lado izquierdo, la falla orgánica múltiple y la muerte del paciente, eventualmente. Ahora, quisiera embonar estas dos diapositivas para que en la parte de arriba vean cómo se dan los sucesos de inflamación, de respuesta inmune adecuada para después tener una inmunodeficiencia al mismo tiempo, a ver si puedo señalar, al mismo tiempo que se dan la serie de eventos clínicos. Aquí abajo ya tenemos el paciente que tiene una falla en el gasto cardíaco, que tiene aumento de aminas vasoactivas, que tiene mayor riesgo de mortalidad, que tiene una disbiosis en la microbiota. Entonces, todo esto se da de manera simultánea. Aquí, del lado derecho de la diapositiva, ya estamos en el punto de no retorno. Entonces, vean cómo es tan importante identificar todas estas alteraciones, porque todas están directamente relacionadas. Entonces, vemos cómo la enfermedad de un estadio 1, donde no hay varices y no hay ascitis, avanza a un estadio 2, donde ya hay varices, pero todavía no ha sangrado. Estadio 3, y ahí ya se va dando la inmunosupresión. Ya en el estadio 3 hay ascitis. Esta diapositiva la diseñó el doctor Jorge Luis Po. Este paciente ya
tiene más complicaciones, estadio 4 ya sangró, ya tiene ascitis, ya tiene encefalopatía, y vean abajo cómo los riesgos de mortalidad van aumentando desde el estadio 1 a 1% a 57% en el 4. Y el 5, que es la diapositiva previa que les mostré, donde todo se conjunta, pues ya su mortalidad es altísima, está en estadio 5, ya sangra, ya hace peritonitis bacteriana espontánea, neumonía, está en terapia intensiva, y está en el punto de no retorno. Me parece que esta es la última. Sí, bien. Muchísimas gracias por su atención.